Sea el Espíritu Santo hablándonos a través de esta hora. Quita de nosotros toda pereza, toda duda espiritual, todo temor, todo resentimiento y háblanos en esta hora, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orando en la fuerza del Espíritu Santo, con María la Virgen, nuestra Madre, a ti que eres Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a entrar en materia. Rápidamente les voy a decir, en el caso, de la celebración de hoy de la Natividad de la Virgen María, que si bien esto no se registra en los Evangelios, se puede encontrar en una obra del siglo II conocida como el libro del Apóstol Santiago o Protoevangelio, un libro que si bien no está en el canon, es un libro, un buen referente histórico. Dice que los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana, no tuvieron durante muchos años hijos, ¿verdad? Llegaron a la ancianidad y en un momento, un día que Joaquín estaba implorando nuevamente a Dios de tener su hijo, su deseo, su esposa Ana también estaba orando en su casa de Jerusalén, un ángel se le apareció a los dos y les anunció que Ana tendría una niña cuyo nombre sería conocida en todo el mundo. Ana se comprometió a ofrecer a su hija como un regalo al Señor. Esto rápidamente lo tomo de la página Píldoras de Fe. Así que hoy tenemos una fiesta muy linda. Celebramos la Natividad de Nuestra Señora, la Virgen María. Muy bien, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de la Santísima Trinidad, Dios en tres personas. Aunque algunas sectas niegan la Trinidad y la atacan mucho, ¿verdad? Y hacen falsas analogías o falsas comparaciones con cosas del paganismo, producto de la ignorancia y el prejuicio. Vamos a verlo de acuerdo a las Escrituras, la Santísima Trinidad. Dice el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 234 del Catecismo de la Iglesia Católica: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que los ilumina. Es muy importante que el catecismo use la palabra misterio, porque en realidad es quizá difícil para comprender en nuestra mentalidad, ¿verdad? Es difícil. Humanamente hay cosas que nos cuesta entender y es lógico. Si nosotros en nuestra limitada mente humana pudiéramos entender todo acerca de Dios, no sería Dios, porque Dios es infinito, es más grande, más allá de lo que nosotros podamos entender. Dicen algunos ateos, es que Dios ustedes se lo han imaginado. Nuestra imaginación no alcanzaría a crear o a imaginar, valga la redundancia, al Dios verdadero. Hay una anécdota por ahí. Algunos dicen que es real, otros dicen que no, pero hay una historia muy bonita. Cuentan que San Agustín caminaba por una playa, una arena, y tuvo una visión. Vio a un niño queriendo meter toda el agua del mar en un huequito, en un hoyo, a la orilla. Quería meter el agua ahí. Y que el santo le dijo, pero ¿cómo vas a creer que tú vas a poder meter toda el agua del mar en ese pequeño hoyo? Y le dijo el niño, es lo mismo que tú estás haciendo, tratar de entender con tu mente a la Santísima Trinidad. Es un misterio, es un misterio. Nosotros conocemos lo que Dios nos ha querido revelar por medio de la Escritura, por medio de la tradición, por medio de su iglesia, pero no todo lo podemos entender, pero sí podemos saber lo que nos dice la Escritura. Lo malo es que algunas personas, como no entienden, pues se inventan otras teorías o doctrinas. Por eso es que nosotros tenemos que apegarnos a lo que nos enseña la única y verdadera iglesia que Cristo fundó, su Santa Iglesia Católica. Nosotros creemos en un Dios que se ha revelado en tres personas divinas, no en tres modalidades o en tres manifestaciones, no. Dice el numeral 253 del Catecismo, numeral del Catecismo 253, la Trinidad es una. No confesamos tres dioses,
sino un solo Dios en tres personas, la Trinidad consubstancial, tomado del Segundo Concilio de Constantinopla en el siglo II, en el año 553, muchos siglos antes de que estas sectas que niegan la Trinidad existieran. Eso es lo irrisorio. ¿Dónde estaban ellos en ese entonces? Y el catecismo lo aclara. Dicen las personas, es que ustedes creen en tres dioses. Mentira, mentira, no difame, no mienta, porque mentira es pecado. La iglesia no está diciendo que son tres dioses, son un Dios en tres personas, la Trinidad consubstancial, de la misma naturaleza, como dice el credo. Ahora bien, vamos a hablar y ver la Trinidad en la Santa Escritura. Vamos a ver si nos da tiempo el día de hoy. Recuerden los que nos están viendo, ya sea por Facebook o después por YouTube, dejen su like, compartan, tomen nota. Si bien es cierto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la doctrina está claramente presente. No falta el que diga, ¿dónde dice Trinidad en la Biblia? Bueno, yo le diría, ¿y dónde dice unicidad? ¿Verdad? Ok, vamos a ver un poquito. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento nos daba pistas, nos daba señales de este misterio. Recuerden que la revelación de Dios es progresiva. Dios ha ido educando a la humanidad poco a poco y poco a poco le ha ido dando conocimiento. Dios no nos dio todo de un solo, ¿verdad? La revelación es progresiva y ya en el Antiguo Testamento se nos daba pistas muy interesantes. Por ejemplo, Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Pilas con esto, pilas. Como dice el padre Luis Toro, pongamos la lupa. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero noten aquí el plural, hagamos a nuestra imagen. No dice, lo voy a hacer a mi imagen. ¿Se equivocó Dios? Qué curioso. Qué pequeño gran detalle que no es casualidad y que los unicitarios omiten y que no quieren ver porque no buscan la verdad. Pero la Biblia ya nos da una pista importantísima. Hagamos, está hablando en plural Dios, a nuestra imagen. Y no es como me dijo alguien por ahí, no, es que él está hablando con la corte celestial. Dios no necesita hablar con la corte celestial para pedir permiso, para pedirles opinión o para tomar una decisión. Él es Dios. Él no necesita consultarles. ¿Y qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes me orientan? ¿Verdad que Dios no necesita eso? Él es todopoderoso, todo sabio. Él está hablando en sí mismo, la Trinidad, la familia. Está hablando las tres personas. Hagamos al hombre, hagamos a nuestra imagen. Pilas. Por eso dice Juan 1:1, el verbo era Dios y estaba con Dios. Y todo fue hecho por él, dice Juan 1. El verbo era Dios y estaba con Dios, claro. Jesús estaba ahí con el Padre y el Espíritu Santo. Ahora bien, como vemos aquí está hablando Dios en la Trinidad y no con los ángeles. Más adelante, Génesis capítulo 3, versículo 22, ya cuando Adán y Eva habían desobedecido. Génesis 3, 22 dice, he aquí el hombre es uno como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pilas. Dice Dios, el hombre es como uno de nosotros. Dice, no es como yo, es como uno de nosotros. Ah, entonces no fue casualidad lo de Génesis 1. Vuelve a hablar Dios en plural. Uno de nosotros, la Trinidad hablando. Él es como uno de nosotros. Dios en tres personas. No habla en singular. Más adelante, para que vean que no es casualidad, ni que se equivocó el escritor sagrado, Génesis
capítulo 11, versículo 7. Anoten, hermanos, Génesis, para que no te engañen los unicitarios, para que no te engañen esas sectas que niegan la Trinidad. Génesis capítulo 11, versículo 7. Génesis 11, 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Vuelve a hablar en plural Dios. Eso es cuando la torre de Babel, que el hombre se había llenado de orgullo y quería construir una torre hasta llegar a donde Dios. Y dice, descendamos y confundamos. No dice, yo voy a descender y los voy a confundir. Dice, descendamos y confundamos. Una vez más, el Antiguo Testamento ya nos mostraba pistas de la Trinidad, Dios hablando en plural. Qué interesante. Es muy interesante lo que pasa en Génesis 18, también Génesis capítulo 18, cuando Dios, como juez soberano y justo, porque hay gente que dice, si hablamos de que Dios es misericordia, lo critican, y si decimos que Dios es un juez justo, también lo critican, no se les queda bien, pero bueno, al final de cuentas Dios es soberano y puede tomar sus decisiones, aunque al hombre no le guste. Dios como juez justo castiga la maldad de Sodoma y Gomorra y decide castigarlo. Y él se le aparece a Abraham en Génesis 18, ¿verdad? Y sabemos que es Dios porque el mismo texto en el versículo 1 nos dice que es Dios, ¿verdad? Dice Génesis 18:1, se le apareció Yahvé en el Sinar de Manré, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué pasa ahí en Génesis 18? Dice, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, o sea, Abraham, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Dice que 3 varones, 3 personas. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, plural, recibirlos, a 3 varones, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora te ha llegado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Vean qué interesante, en el versículo ve 3 personas y sale a recibirlos, plural, pero les llama Señor. ¿Por qué no les dice señores si son 3? Ve 3, pero dice Señor, porque esas 3 personas son un solo Dios. El texto juega y combina con el singular y el plural. Ahora más adelante ustedes siguen leyendo la historia y para saber que en ese capítulo esos 3 señores se refieren a Dios, ustedes siguen leyendo el texto. Por ejemplo, en el verso 13 dice que Sara se rió cuando Dios dijo que le iba a dar un hijo al tiempo. En el versículo 17 dice que Dios, el mismo Dios dice que no le ocultará a Abraham lo que va a hacer, y esos varones se apartaron nuevamente y se menciona a las 3 personas en el verso 22. O sea, si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que el pasaje llama a Dios, dice que es Yahvé, en varios versículos, a esas 3 personas. Eso es una teofanía, eso es una manifestación de Dios. Eso es una pista clarísima de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Abraham ve 3 personas, le llama Señor, y el texto en todo momento dice, y Yahvé dijo, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Entonces acá, ya el Antiguo Testamento nos da una manifestación clara de la Trinidad, ¿verdad? En el verso 17, como vimos, y en otros versos del texto. Muy bien. Eso usted lo puede leer completo ya después en su casa, el capítulo 18 de Génesis, más los que le hemos dado. Muy bien. También es interesante lo que pasa en Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías 6, 8. Lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dice Isaías 8? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? No dice quién irá por mí, por nosotros. Otra vez Dios vuelve a hablar en plural. ¿Casualidad que pase varias veces en el Antiguo Testamento? No.
¿Se equivocaron los escritores sagrados? No. Es la revelación de Dios. Dios en tres personas, hablando en plural. Isaías 6:8. Ahora bien, como les decía en un principio, en la Biblia la revelación es progresiva. Y Dios ha ido educando a la humanidad en un mundo donde había tantas deidades, tantas creencias. Dios se revela y dice, no, Dios es solo uno, solo hay un Dios verdadero. Pero en el Nuevo Testamento nos dice que ese único y Dios verdadero está en tres personas. Un texto importantísimo que muchas veces los unicitarios omiten o niegan, no sé por qué, es Mateo capítulo 28, cuando Jesús da la gran comisión. Mateo 28, versículo 19, dice nuestro Señor, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decir en el nombre es mencionar a la misma persona. Es decir, cuando yo digo voy en nombre de alguien o vengo en nombre de alguien, es decir, vengo por esa persona, vengo en representación de esa persona, es hablar de la misma persona. Cuando Jesús dice bautícenlos, ¿por qué Jesús no dijo bautícenlos solo en nombre del Padre o bautícenlos en mi nombre? No era necesario mencionar los tres. Si fueran solo tres manifestaciones o tres modalidades, si no fueran tres personas. ¿Por qué es importante que el bautismo sea trinitario? Y muchas veces hay sectas que utilizan otros textos que ya vienen en Hechos, donde dicen se bautizaron en el nombre de Jesús, pero en esos otros pasajes no es una fórmula bautismal, es simplemente bautizarlos en la fe en Jesús, distinto al bautismo de Juan, que eso ya lo hemos explicado acá. Aquí sí Jesús está dando una fórmula bautismal que aún muchos diciendo que son bíblicos, diciendo que son cristianos, diciendo que Jesús es su Señor, desobedecen a Cristo y no utilizan esta fórmula para bautizar. ¡Qué hipocresía! Jesús ordenó ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos van y bautizan de otra manera. O sea, le desobedecen a Cristo. Jesús dijo cómo tiene que ser el bautismo. Y lo hace en nombre de las tres personas, la Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en nombre de esas tres personas tiene que ser bautizado. Se mencionan aquí las tres personas. Y muchos dicen que la Trinidad no aparece en la Biblia. Seguramente, no sé, será que en sus Biblias no está esta página, ¿verdad? Otro pasaje rápidamente antes de irnos a la pausa musical, en Marcos 1:10, Marcos capítulo 1, versículos 10-11, Marcos 1 del 10 al 11 vemos la Trinidad. Y luego, cuando subía del agua, Jesús, ¿verdad?, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ya vimos al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos a las tres personas, el Hijo que sale del agua, el Espíritu que descendía en forma de paloma o como paloma y el Padre que hablaba. También dice Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y aquí vemos que el Padre y el Hijo son personas diferentes. Bueno, vamos a ir aquí a la radio, a la pausa musical. Sigan en sintonía, no se vaya, acompañen hasta el final. Recuerden dar like y compartir. Sigan en sintonía, hermanos. Adelante. 100.7 Radio María.
al amor de Dios fue tan increíble, fue tan increíble. Tu respuesta, madre, al amor de Dios cambió la historia, cambió mi historia. Madre María, quiero ser educado, quiero ser guiado para decir que sí. Madre María, edúcame, guíame, para que mi pobre amor qui tra noi, come fiamma che scende dal cielo. Vieni qui tra noi, rinnova il cuore del mondo. Vieni qui tra noi, col tuo amore rischiara la terra. Vieni qui tra noi, soffio di libertà. María, 100.7 FM, llena de amor. 100.7, 100.7, Radio María. Seguimos a través de los 100.7 FM de Radio María Costa Rica. También estamos por Facebook en este momento, Radio María Costa Rica. Busquen la página de Facebook, denle en seguir, denle en me gusta, agarren el video, denle like, compártalo un montón de veces, compártalo en grupos católicos, compártalo por Messenger, compártalo por WhatsApp. Recomiende la página de la radio y pues sigan en sintonía, ¿verdad? Apoyen esta bendita radio. Les invito a suscribirse al canal de YouTube de su servidor, José Garro Apologética. Búsquenlo en YouTube, José Garro-Apologética. Tiene una cruz de color rojo donde subimos buen material. Gracias a los que están en sintonía, a los que nos ven por Facebook. Saludos ahí. Tenemos a Marielos Escamilla. Tenemos, bueno, vamos a ver aquí a los hermanos que tenemos. Tenemos a Ignacio Chávez, a Lili VR, a Mari Canto, Clau Arroyo. Bueno, los que logro yo ver aquí en la página de Facebook. A mi esposa Ana Martínez, Noemi Brites también. Bueno, a todos gracias. Usted puede llamar a cabina al 4010-08 si tiene su pregunta, 4010-08, o escribir al WhatsApp 8510-1007, 8510-1007. Antes de seguir con el tema, les quiero contar
que este jueves 12 de septiembre a las 11 de la mañana estaremos haciendo misa en acción de gracias por el 20 aniversario de Radio María, Eucaristía presidida por nuestro director, el padre Fabio Loaiziga, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe en Goigoechea, provincia de San José. Radio María, 20 años movidos por el amor de Dios. Qué bendición, no es cualquiera que dice que tiene 20 años al aire, qué bendición, y a punta de voluntariado y donativos, gloria a Dios. Invitamos a nuestra audiencia a grabar un video corto y 1 minuto de duración con su testimonio como oyente de la radio. Los estaremos subiendo durante este mes de septiembre en redes sociales, ¿verdad? Lo pueden enviar al WhatsApp 8346-6437, 8346-6437, ese minuto en el que usted puede dar su testimonio. Si usted está fuera del país, puede agregar más 506. Y este domingo 6 de octubre, a partir de la 1 de la tarde, tendremos el gran bingo para ayudar a la radio en el Colegio La Salle, ubicado en Sabana Sur. Habrá un primer premio de 500,000 colones, uno segundo de 200,000 y un tercer premio de 100,000, además de canastas de víveres, electrodomésticos y venta de comidas típicas. La inversión son 2 cartones por 4,000, 3 por 5,000 y 5 cartones por 7,500 colones. Adquiera sus cartones llamando al 401007, 401007 o al WhatsApp, al forma virtual 8711-0480, 8711-0480. Apoyemos siempre a la radio con sus donativos, con sus oraciones. Radio María, que es de mucha bendición. Saludos a los que siguen llegando a Facebook, como Yolanda Gárnica, Mari Gómez, Carlos Fernández, bueno, y a todos los que nos escuchan dentro y fuera del territorio nacional. Muy bien. También a nuestro hermano Víctor Portillo. Ok, seguimos. Estamos hablando de la Santísima Trinidad, dando versículos bíblicos contundentes que nos muestran a la Trinidad. Hay pasajes donde dice que el Señor es uno. Sí, el Señor es uno, no hay ningún problema. Nosotros creemos que Dios es uno. Jesús dice en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Claro que sí, pero eso no niega la Trinidad. Eso es como el esposo y la esposa que dice, tú y yo somos uno. De hecho, son una sola carne. Son una sola familia, son una sola carne, pero son 2 personas. Entonces, el misterio de la Trinidad, eso es lo que San Pablo decía en Efesios 5, ¿verdad? Lo comparaba al matrimonio. Que, por ejemplo, en Efesios 5:31, en Efesios 5:31 dice San Pablo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Grande es este misterio, dice San Pablo. Aquí vemos que sí es posible en la Biblia que 2 personas sean una. Aquí en el caso del ejemplo de los esposos, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, siguen siendo 2 personas, pero serán una sola carne. Entonces, bíblicamente es correcto cuando 2 personas pueden ser uno. ¿Y por qué no lo puede ser Dios? ¿Verdad? Entonces, cuando vemos pasajes en la Biblia que dice que Dios es uno, el Padre y yo uno somos, no es ningún problema, no contradice a la Trinidad de ninguna manera, porque la Biblia no se contradice, se complementa. Porque si haces esa interpretación tan superficial, tendrías que cerrar los ojos a los textos claros y contundentes que hemos dado hasta el momento. Pero muy bien, vamos a seguir. Le leí Marcos 1, del 10 al 11, Lucas 10, 21, también vimos el Antiguo Testamento y seguimos. Por ejemplo, vamos a ver que el Padre y el Hijo son personas distintas. Juan 14, 16, Juan 14, 16, aquí se mencionan a los 3. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, otro, no el mismo, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Hijo, una persona, le rogará al Padre, otra persona, y éste le enviará a otro consolador, otra persona. Ahí me está mencionando a los 3, para que esté con vosotros para siempre, Juan 14, 16. Y vemos que son personas distintas. Jesús no dice, yo me rogaré a mí mismo, o rogaré a la otra manifestación mía, a la otra modalidad. Esa herejía absurda. Jesús ruega al Padre. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho.
Dice, el Espíritu Santo, una persona, a quien el Padre enviará otra persona. El Espíritu, ¿verdad? Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Juan 15:26 les leí. Y le leí anteriormente Juan 14:26. El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre. Aquí se ven claramente las tres personas. Juan 20, 21, 22. Y luego dicen que la Trinidad no está en la Biblia. Anote que les estamos dando bastantes versículos. Juan 20, 21, 22. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, yo también os envío. Dos personas, el Padre lo envió a él, personas distintas. Y soplando esto les dijo, recibid el Espíritu Santo, tercer persona. Y ahora vamos a Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33. Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí se menciona a los tres. Hechos capítulo 7, versículo 55, Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y se menciona a los tres. Por supuesto, lo que dice San Pablo, este versículo es muy importante, 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Tres personas. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sean multiplicadas. Aquí se mencionan a los tres. Y claramente en la Biblia, Jesús es una persona distinta al Padre. Por ejemplo, ya le leía Lucas 10:21, yo te alabo Padre del cielo y de la tierra. Lucas 23:46, Jesús exclamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Verdad? Le está rogando al Padre, no se ruega a sí mismo. Juan 1, del 1 al 2. Juan 1, del 1 al 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ojo con ese con Dios. Es una persona distinta. Juan, por ejemplo, dice que este verbo estaba con Dios, ¿verdad? Juan 5:17 dijo, mi Padre ahora trabajo y yo trabajo. Se separa, ¿verdad? Persona distinta. Juan 5:23, 24, Juan 5:23, versículos 23 y 24. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que me oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Jesús siempre se muestra como una persona distinta al Padre. El testimonio de dos personas, importante este versículo, Juan 8, 16 al 18, Juan capítulo 8, versículos del 16 al 18, pilas, el testimonio de dos personas. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Ojo, no es solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Es otra persona, se está separando. No es una manifestación que es Dios en distintas manifestaciones. ¿Qué cuento? Dicen, yo no estoy solo, sino el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito, el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy del testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús usa la comparación de la ley, que es válida el testimonio de dos personas. Pues Jesús dice, pues yo tengo el testimonio mío y el de mi Padre, somos dos personas.
¿verdad? Dice Jesús que no está solo, ¿verdad? Y lo dice en el 16, también dice Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, en la casa de mi Padre. Juan 14:23. Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. Vendremos, ojo el plural como en el Antiguo Testamento, vendremos a él, dice, no voy a venir yo, vendremos. Por ejemplo, dice Juan 17 del 1 al 5, vamos a ver si me da tiempo, Juan 17 del 1 al 5. Jesús habló y levantó los ojos y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces no es el mismo, Jesús no es el Padre, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Ojo la distinción ahí. Ahora, muchos citan Isaías en el Antiguo Testamento, entre otros títulos, un niño nos ha nacido, Padre eterno. Ok, pero es una interpretación muy jalada del pelo decir que Jesús es el Padre, porque en esos títulos mesiánicos, que son solo títulos con la intención de saltar, se le llama Padre eterno, cuando la revelación no estaba completa. Pero entonces tendríamos que pensar que la Biblia se contradice o tendríamos que cerrar los ojos a todos estos textos del Nuevo Testamento que ya nos dan la revelación completa y nos muestran a Jesús una persona distinta del Padre. Entonces no se puede tomar lo que se dice en Isaías 9:6 como literal. Muy bien. Y Juan 17 del 21 al 23, lo que les decía, Juan 17 del 21 al 23, que todos sean uno, Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que me enviaste. La gloria que me diste yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros somos uno. ¿Se acuerda lo que les decía? Cuando se dice que son uno, no quiere decir que son la misma persona. Por eso San Pablo ponía el ejemplo de la esposa y del esposo, que siendo una carne, son dos personas, pero son una carne. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí. ¿Verdad? Y ya para ir cerrando, bueno, ustedes saben que Jesús es Dios, hay un montón de textos bíblicos, los hemos hablado aquí. Mateo 1:23, Dios con nosotros. Juan 1:1, el verbo era Dios. Juan 5:18, se hacía igual a Dios. Juan 8:58, antes de que Abraham fuese, yo soy. Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tomás le dijo, Juan 20:28, mi Señor y mi Dios. Romanos 9:5, Dios sobre todas las cosas, le dice a Jesús. En fin, son muchos textos bíblicos que nos hablan de que Jesús es Dios y que ya vimos que es una persona distinta del Padre. Se le adora en Mateo 2:11, en Mateo 14:33, en Hebreos 1:6, ¿verdad? Y ya hemos tocado aquí el tema de que Jesús es Dios. Y finalmente el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Dice en Génesis 1:2 que el Espíritu se movía sobre las aguas. En Juan 14:26 ya vimos que enseña. En Juan 15:26 da testimonio de Cristo. En Juan 16:13 guía la verdad. En Hechos 13:2 habla y ordena que le aparten a Bernabé y a Saulo. En Romanos 8:26 ruega por nosotros. En 1 Corintios 12 del 4 al 11 reparte dones y misterios. En Hebreos 3:7 dice que el Espíritu habla. En Hebreos 9:8 da a entender. En 2 de Pedro 1:21 inspira a los hombres. O sea, el Espíritu Santo es una persona, es Dios. Es una persona distinta, ¿verdad? Como ustedes saben, en Mateo 12:32 dice, cualquiera puede decir una palabra contra el Hijo del Hombre, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y Juan 16:17 dice que Él es un consolador que Jesús va a enviar. Y finalmente, para ver que Él es Dios, el Espíritu Santo, recuerden el pasaje de Hechos 5, del versículo del 1 al 5, Hechos 5 del 1 al 5, que dice, cuando Ananías y Zafira quisieron mentir, vendieron el terreno en tanto, pero le dijeron a Pedro que no, que lo habían vendido en otro monto, ¿verdad? Ese fue su pecado, y al final les dice Pedro, el apóstol Pedro en Hechos 5, les voy a leer del versículo 3, dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Es una persona. Le están mintiendo a una persona. Y sustrajese el precio de la heredad.
reteniéndola no te queda a ti y vendida no está en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3 dice que le mintieron al Espíritu Santo. En el versículo 5 dice que le mintieron a Dios. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Bueno, ya no nos da tiempo. Solo les digo que esto fue una herejía de Sabelio en los inicios del cristianismo. Ya no nos da tiempo de terminar el tema, pero creo que hemos dado suficiente material para ver que la Santísima Trinidad es completamente bíblica. Así que pueden volver a ver el programa y anotar las citas. Dejen su like, compartan este video, suscríbanse al canal de su servidor, José Garro-Apologética en YouTube con una cruz roja. Sigan en sintonía de Radio María y vayan a misa el día de hoy. Bueno, muchas gracias por su sintonía y le voy a dar el pase a mi hermano Marvin. Paz y bien a todos, que el Señor me los bendiga. Adelante, hermano. Eight years of Radio Maria in Tanzania. From Radio Maria Uganda. Muy queridos amigos oyentes en América Latina. Radio Maria im Herzen der Alpen. Les auditeurs de Radio Maria de Colombie. Cari amici di Radio Maria che siete in ascolto. And the Radio Maria Network in the United States. Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria. Abagin ang Maria, napupuno ka ng grasya.